¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Cuando el Río Suena, aquí por FM Horizonte en el 101.1. Extrañando un poquito esto, 15 días sin hacer radio y ya parece un montón, porque uno se acostumbra a estar en diálogo, a estar en comunicación con ustedes a través de este maravilloso oficio que es el periodismo. En una semana muy particular, donde comienza a ponerse en marcha todo lo que tiene que ver con las campañas electorales de cara a las próximas elecciones de septiembre y de noviembre. Y en el marco de eso les quería contar algo, porque esta semana me estuvo haciendo ruido, lo estuve pensando y conversando con amigos, y digo, también lo tengo que conversar y charlar con mis amigos radiales, con los que comparto todos los sábados, un ratito aunque sea de charla, un ratito de ideas, ahí en FM Horizonte, también a través de nuestra página de YouTube, Germán Mangione. Y tenía que ver con esta idea de una frase que a veces me ha dado vuelta por la cabeza, esta idea de que no se puede ser periodista y hacer política. Viste, muchas veces escuché esa frase, esa sentencia, esa idea, sobre todo para uno que, como dicen las coplas del payador perseguido de Don Atahualpa, le gusta largarse opinando, que le gusta estar en la radio para decir algunas cosas, para pensar algunas cosas, como hacemos cada sábado. Y entonces siempre fue medio una contradicción eso de, no, bueno, vos tenés que hacer periodismo, no política. Y esa contradicción se me puso en juego, un poquito más candente ahora, cuando acepté esto que les quería contar, esta idea de poder encabezar una lista de concejales aquí en la ciudad de San Lorenzo, por el espacio de Carlos del Frade, el espacio Soberanía Popular. Y entonces lo pensé más firmemente. Lo pensé firmemente porque primero me puse a pensar quiénes son los que siempre me han dicho, o nos han dicho, a ustedes también, la idea de que hacer política y hacer periodismo tienen que ir por carriles separados. Y vos sabés que cuando me pongo a pensar quiénes son los colegas o las referencias que dicen que haciendo política y haciendo periodismo juntos uno puede perder objetividad, te das cuenta que los que lo dicen son aquellos que dicen que son independientes, que son objetivos, que no hacen política, pero siempre, siempre, siempre terminan opinando, terminan representando, terminan diciendo lo que quieren que digan los intereses de los grupos más pequeños, de los grupos empresarios, de los dueños de la tierra, de los dueños de los medios, de las grandes empresas. Entonces vos decís, bueno, no se puede, ¿cuál es la independencia que pregonan? Ahí me di cuenta que el problema que tiene, esta semana justamente veía un ejemplo concreto de esos periodistas que dicen ser apolíticos, pero cuando saltan a la política mantienen una línea, te diría la misma que tenían cuando hacían periodismo, y ahí está un poquito el secreto. Esta semana veía a esta chica Carolina Lozada, que va a ser candidata de Juntos por el Cambio a diputada nacional. Estaba junto a Dionisio Escarpín, que si te suena es el intendente de Avellaneda, que fue el que organizó todas las marchas contra la posibilidad de que el Estado participe de Vicentín. Fue el que organizó las marchas defendiendo los intereses de los que hoy la justicia va demostrando que no son más que delincuentes, que son los dueños de Vicentín, que estafaron al pueblo argentino, que estafaron a los productores, que estafaron al Banco Nación. Con ese Dionisio Escarpín, junto a esta chica Carolina Lozada, arrancaron su campaña. Si bien todavía no están oficializados los nombres, porque recién el 24 de julio cierran las listas a diputados nacionales y senadores, esta chica arrancó su campaña. ¿Sabés dónde la arrancó? Digo porque es interesante para pensar esto de la política y el periodismo. La arrancó aquí en nuestra zona, ni más ni menos que en Terminal 6, en una de las grandes empresas de la región. Arrancó allí su campaña, alabando lo que tiene que ver con la agroindustria, que efectivamente es lo que genera aquí una gran cantidad de puestos de trabajo.
pero desde esa perspectiva, defendiendo, bueno, los intereses de la empresa contra un supuesto Estado que no la deja crecer y bueno, esa cantinela de siempre. Lo mismo pasó con Maximiliano Puyaro, que hasta hace poquito estaba en el Frente Progresista, ahora se pasó a Cambiemos con una parte del radicalismo y arrancó su campaña. ¿Sabes dónde la arrancó? Arrancó en el norte de la provincia recorriendo entidades como la Sociedad Rural del norte santafesino, como Corenosa, que también es la asociación empresaria que representa o que siempre tuvo a la cabeza a Alberto Paduán, el hombre de Vicentín. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque son los mismos que después dicen que la política y el periodismo tienen que ir separados, pero que cuando saltan a la política, como en el caso de esta chica Carolina Lozada, se mantienen defendiendo los mismos intereses. Entonces ahí me di cuenta que el problema no es mezclar el periodismo y la política, el problema para ellos es los que mezclamos el periodismo y la política e intentamos, cosa que ustedes son testigos, no hace falta que se los cuente, darle la voz a aquellos que no suelen tener voz en los medios, o ponerle nombre y apellido a lo que siempre dice Carlitos de Frade, los multiplicadores del dolor, o decir lo que no nos parece que está bien desde el poder. Ahí empecé a entender que el problema era ese, cuando nos decían que no se puede mezclar el periodismo con la política, y que por otro lado desconocen que seguramente los que tenemos alguna intención de que esto cambie porque vemos que así no va, de que alguna vez las mayorías sean las que puedan ser felices, necesitamos poder contar la verdad, necesitamos poder contar lo más objetivamente posible lo que pasa a nuestro alrededor. Porque uno no cambia lo que no conoce, uno no puede cambiar lo que no entiende, entonces tenemos que poder escuchar bien, tenemos que poder llegar hasta el caracú del asunto, hasta lo más profundo, para poder darlo vuelta. Y entonces no nos sirve mentir, ocultar, como suelen hacer en algunos sectores del periodismo vinculados a los poderosos, porque de esa manera nos alejamos de la posibilidad de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y efectivamente después el otro momento en el que entendí que era posible, no solo posible, sino necesario conjugar la política con el periodismo, fue cuando empecé a trabajar junto a Carlos Delfrade. Hace algunos años, primero en el periodismo, después en la política y en la tarea legislativa, en la que lo acompaño hace ya 6 años, en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabes por qué lo entendí? Porque con Delfrade fui entendiendo, él fue abriendo un camino que fue demostrando con trabajo que es posible hacer política de otra manera, que es posible continuar ese caminito que uno tiene acá delante del micrófono, que acá parece más fácil, ¿viste? Porque vos acá decís lo que querés. Pero cuando vos tenés una coherencia con eso, como la que ha tenido Delfrade, se te hace más fácil la cuestión. Y entonces ahí lo fui entendiendo, que era posible, que se puede seguir sosteniendo sin claudicar, sin bajar una sola bandera, trabajando mucho, se puede seguir sosteniendo en los ámbitos de la política las ideas y las representaciones que uno tiene adelante del micrófono. Y además, que está bueno porque si uno lo hace desde el corazón y sinceramente, puede aprovechar las herramientas que da el periodismo para hacer más y mejor política. Porque el periodismo nos enseñó a que hay que escuchar mucho, el periodismo nos enseñó a que hay que aprender mucho para después contarlo de la mejor manera. Y eso traspolado a la política es la mejor manera de hacer política. Poder escuchar, poder entender, poder aprender de nuestros vecinos, de nuestros coprovincianos, en el caso del Frade, para después hacer y decir de la mejor manera. Y en eso estamos, y se lo queríamos contar. Y sobre todo estamos en una ciudad como esta, como San Lorenzo, en la que no es muy difícil ver que la cosa está mal y podría estar mucho mejor. No es muy difícil ver
que la cosa está complicada por falta a veces de coraje político, nada más, no por falta de recursos, no es que no podemos, no es que no tenemos con qué. Estamos en una ciudad donde vemos fluir los manantiales de la riqueza, donde unos poquitos, y muchos de ellos capitales extranjeros, facturan millones, mientras en la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma zona, el otro día nos contaban unos vecinos de un comedor aquí de Barrio Moreno que juntan entre ellos un manguito, más allá de la ayuda que llega estatal, de la nación, de la provincia o de la ciudad, juntan entre los vecinos del comedor, los que sostienen el comedor, juntan un manguito para ponerle un poquito de carne al guiso que después le reparten a los vecinos. Muchos de ellos cobran algún plan social, entonces de esa plata del plan social ponen un poquito más para ponerle pollo al guiso que después van a repartir entre los vecinos, porque si no, nunca hay carne. O por ahí juntan un manguito y compran algo de leche porque no alcanza. Y nos cuentan entonces que muchos vecinos que antes no venían a pedir comida al comedor, ahora se arriman con vergüenza, pero se arriman. La misma ciudad que yo te cuento siempre, te hablo de economía y te cuento que tiene la aduana por donde sale la mayoría de las riquezas de la provincia, más de 3.000 millones de dólares mensuales salen de estas aduanas. Bueno, en esa misma ciudad, además de lo de los comedores, nos cuentan, como nos contaban la semana pasada los docentes, que mientras hubo virtualidad, un montón de pibes quedaron afuera. Quedaron afuera porque no tienen dispositivos, porque no tienen internet, porque no hay una infraestructura que haga posible que todos sigan conectados. Y la preocupación sigue porque por más que volvamos a la presencialidad por un tiempo y no se sabe cuánto, la cosa va a ser virtual y presencial. Y sin embargo, en esta ciudad no tenés inversión en eso, entonces no lo tenés. Y los pibes quedan afuera de la educación. Esa misma ciudad por donde vos ves y por donde sufrís las consecuencias del paso de los camiones con millones y millones de toneladas de cereales que se van al mundo, que se van afuera, es el que tiene un sistema de salud que te diría que hoy está sostenido casi exclusivamente por los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Un sistema público de salud que no tiene la complejidad necesaria, por ejemplo, para atender, en el caso como ha sucedido, a graves accidentes en el polo industrial en el que vivimos. Pero ni siquiera te pido tanto. Un lugar donde la salud está sostenida sobre el laburo incesante y muchas veces mal contratado y mal pago de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Lo vimos durante la pandemia. Vimos la dificultad que hubo para organizar lo que tenía que ver con la vacunación. Vimos la dificultad que hubo para, ahora resuelta un poquito, con el vacunatorio en la capilla. Pero la salud está así en una ciudad como esta. En una ciudad que es rica, que nos cuentan, que progresa, que está en el centro, que está el polo agroexportador, es parte del polo agroexportador más grande de América Latina. Pero no tenés un lugar donde atenderte si, por ejemplo, tu obra social es Iapos, o hay muy poquitos. O tenés que hacer colas interminables para atenderte en el hospital público. O tenés que terminar pagando en la salud privada. Todas estas situaciones que te cuento, las conocimos un poco haciendo esta tarea que estamos haciendo ahora de periodística, de contar un poquito, de escuchar qué dicen los laburantes, las laburantes, los vecinos, las vecinas, y tratar de contarlo para que estemos todos al tanto de cómo es. Pero además, siempre tratamos de pensar un poquito cómo sería resolverlo. Y ese es un poquito el salto que intentamos dar ahora, con esta idea de poder ir al Consejo Deliberante a discutir estas cosas, por lo menos a decirlas, por lo menos que se digan, porque también, como dice siempre Carlitos, la diferencia entre decir algo y no decirlo es del 100%. Y hay un montón de cosas que acá no se dicen, que en esta ciudad no se dicen, quizás por algunos acuerdos con quién sabe quién. Pero durante mucho tiempo en esta ciudad trataron de locos a los que denunciaban, como Alberto Perazzi, por ejemplo,
la impunidad y la complicidad de las fuerzas de seguridad con las peores mafias de la región, y sin embargo ahora de a poquito la justicia va demostrando, como contamos acá, que Alberto tenía razón, que el poder político de la ciudad y del departamento tienen relaciones con la ilegalidad, y que en eso están las fuerzas de seguridad, pero eso había que decirlo. Y la política nunca habla demasiado de eso. Entonces es muy difícil empezar a cambiarlo cuando ni siquiera se dice. ¿Te acordás que te contaba hace unas semanas? Estamos en una de las ciudades más importantes de la costa del Paraná y todavía no escuchamos una sola opinión política, ni del intendente, ni del senador, ni de los concejales, sobre el paso a manos del Estado del control del Paraná y el dragado de balizamiento. No dijeron nada. No se habla, hay temas que no se hablan. Quizás por como te contaba hace 15 días, tengan miedo de ofender a los sectores más poderosos de la ciudad, a las fuerzas de seguridad, al sector empresario. Pero la verdad que uno le genera muy poca expectativa de que algo vaya a cambiar si ni siquiera se puede nombrar. Bueno, quizás desde ahí podamos ayudar, llevando lo que decimos todos los días acá en la radio, en donde escribimos, en donde nos dan un lugarcito para decir, llevarlo a la política y pedir explicaciones de los que nunca lo dan, de los que tienen la sartén por el mango. De eso se trata esta continuidad entre periodismo y política. De eso se trata esta idea que me lleva a encabezar esta lista de concejales por el espacio de Carlos del Frade aquí en la ciudad de San Lorenzo. Después veremos si estarán los resultados, estarán seguramente, como suele suceder. No va a ser fácil tener espacio en los medios de la región, que también están un poco acostumbrados a esta idea de que mejor no decir, para que nadie se ofenda. Seguramente será difícil en torno a la capacidad económica, ¿no?, que tienen algunos sectores de la política aquí en la región para poder hacer llegar sus ideas y hacer conocer sus nombres y sus caras, pero vamos a ponerle todo lo que le podamos poner, como siempre hacemos, como siempre hicimos. Tampoco vamos a andar llorando miseria a calar, y siempre hicimos el periodismo desde ahí con las herramientas que tuvimos y los tuvimos a ustedes del otro lado. Bueno, tenemos la misma idea en la política, seguir haciendo eso con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos y sobre todo con mucho corazón para intentar construir juntos, con ustedes, juntas, este proyecto colectivo, como siempre hicimos, como digo, en el periodismo. No va a ser muy difícil el paso porque la idea es hacer más o menos lo mismo, pero proponiendo algunas cosas y construyendo un espacio donde todas esas voces sean escuchadas, como hacemos acá, intentando escucharlos a ustedes del otro lado. Me acompañan además en esta idea un montón de gente que admiro mucho, un montón de militantes que admiro mucho, un montón de gente que viene laburando por la ciudad hace un montón de tiempo y que la verdad que es una felicidad enorme que caminen, poder caminar con ellos y con ellas esto, Melia Zugaray, Mario Beseñac, bueno, Romina Jiménez, Jorge Carrizo, Lorena Nali, el querido Diego Toboso, gente de la cultura, gente de la salud, gente de la educación, bueno, gente con la que en realidad también nos fuimos encontrando acá y en la calle y en cada actividad. Y bueno, y ahora vamos creando esta propuesta política que también va a continuar. Nosotros igual vamos a seguir acá tratando de acompañarlos haciendo periodismo con la tranquilidad de que nunca necesitamos dejar de decir nada ni ocultar absolutamente nada para hacer el periodismo como vamos a hacerlo en la política. Y entonces esperamos a ustedes ahí del otro lado. En este caso los esperamos del otro lado del 3415-993075, también en el chat de YouTube, donde ya tenemos un montón de conectados y conectadas, que ahora en un ratito les leo los mensajes. Y les agradecemos eso. Les proponemos, como siempre, este pacto de sinceridad. Por eso queríamos contarlo en el editorial de hoy, porque nunca tenemos nada que ocultar ni nada que
que dejar de decir. Les proponemos escucharlos, les proponemos recibir sus mensajes para poder contar de la mejor manera lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra región. Y les proponemos que se queden hasta las 12 compartiendo este nuevo capítulo de Cuando el río suena. Carlos, ¿estás ahí del otro lado? Sí, sí, yo te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Arrancando esta mañana, le estuvimos contando a la gente en el comienzo del programa esta idea de que se puede hacer política y se puede hacer periodismo, y que mucho de eso lo aprendimos de vos, con esta propuesta que vamos a tener ahora en la ciudad de San Lorenzo de encabezar una lista. Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones para toda la gente de San Lorenzo que tiene una opción de muchísima honestidad, de mucha transparencia, que pone la cara y que produce conocimiento y transformación de la realidad con información. La información en eso para mí es constitutivo de las mejores prácticas políticas, educativas y por supuesto periodísticas. Por eso están absolutamente entrelazadas las tres actividades, y del principio de lo que alguna vez ni siquiera se imaginaba que se iba a llamar la Argentina, tenés muchísimos ejemplos de periodistas transformados luego en dirigentes políticos o revolucionarios directamente, como desde el siglo XIX en adelante tenemos muchísimos ejemplos. Así que bienvenido a esa larga lista de gente que, gambeteando la cuestión de la fama, porque después está lo otro, el periodismo que salta simplemente porque son conocidos, al periodista que tiene militancia social, que tiene compromiso político, en donde las cosas son distintas. Hay diferentes formas de hacer periodismo, diferentes formas de hacer política. Así que felicitaciones, Germán. Bueno, Carlos, y por supuesto que lo contábamos al comienzo, es un poco más fácil hacerlo en el camino que vos ya viniste abriendo y desde el espacio que compartimos con vos, así que bueno, muchas gracias también por eso.